Listo. Bueno, buenos días chicos, ya por una segunda ocasión. En esta clase pues vamos a estudiar el discriminante de la ecuación cuadrada, ¿sí? Vamos a iniciar. Fíjense bien. Voy a ver si le coloco aquí la presentación. Pues espero por aquí tenerla para que puedan ir tomando sus apuntes más despacio. Yo sé de que a veces voy un poco rápido, entonces por ello pues para esta ocasión me quedo chance de preparar una pequeña presentación. Así es que algunos iban a venir, pero creo que no pudieron venir, ¿verdad? Por favor, si tengo algunos estudiantes en sala de espera, pues me gustaría que me lo estuvieran recordando para poder darles el acceso a la clase, ¿verdad? Bueno, me voy a ir intercalando entre ir compartiendo pantalla e ir explicando, ¿verdad? Así que, bueno, ahora vamos a iniciar, fíjese bien, con el discriminante de la ecuación cuadrática. Se le llama así, dice al número que es, al número, fíjese bien, nosotros lo bautizamos como delta a esa expresión. Delta es igual a b cuadrado menos 4ac. Pregunta número 1. ¿Dónde recuerdan ustedes haber visto esta expresión b cuadrado menos 4ac? ¿Dónde recuerdan haberla visto? ¿O dónde aparece? En la fórmula cuadrática. En la fórmula cuadrática, muy bien. Aquí, pues yo espero que ahí en ese recuadrito chiquito que está por ahí, donde me ven que estoy moviendo, pues fíjense bien, en la fórmula cuadrática, que es esta justamente que estoy escribiendo acá. Esta parte de acá, se llama discriminante. Perdón, esta partecita de acá, fíjense bien, esta partecita de acá, lo que está aquí, esto que estoy punteando. Esa partecita se le llama discriminante de la ecuación cuadrática. Y su nombre, pues, le hace justicia a la tarea que esta expresión tiene. Verán, esta expresión me ayuda a juzgar si una ecuación cuadrática, qué tipo de soluciones se pueden esperar de ella. Por ejemplo, nosotros habíamos discutido en unas sesiones anteriores de clase de que una ecuación cuadrática, pues, tiene dos soluciones. La forma en la que estas soluciones se distribuyen es lo que me ayuda a esta expresión, el discriminante. Por aquí, pues, yo tengo un cuadrito donde se pueden dar las siguientes tres situaciones. Número 1. Puede suceder que el discriminante sea mayor que 0. Tal vez por aquí ustedes pueden ver que les estoy señalando en este momento justamente eso, que el delta puede ser mayor que 0. Si eso sucede, entonces la ecuación tiene dos soluciones reales, es decir, las soluciones o el conjunto solución de la ecuación cuadrática está en el conjunto de los números reales. De ahí puede suceder también de que el discriminante, fíjese bien, nosotros utilizamos la letra griega delta, es como una A mayúscula similar, para nombrar al discriminante. Entonces nosotros decimos que el discriminante puede ser también 0. ¿Qué pasa si el discriminante es 0? Bueno, si eso sucede, quiere decir que la ecuación cuadrática en realidad tiene dos soluciones, pero estas dos soluciones son repetidas. En resumen, podemos decir que solo tiene una solución, ¿sí? Puede ocurrir también eso. ¿Cuándo ocurre eso? Bueno, ocurre cuando delta es 0, ¿sí? O el discriminante es 0. La tercera situación que se puede dar es que el discriminante de la ecuación cuadrática sea un número menor que 0. En dado caso, el conjunto solución de nuestra ecuación cuadrática no está en el conjunto de los números reales, está en el conjunto de los números complejos. Los complejos, pues usted ya como los estudió en 9º grado, son un conjunto mucho más grande que el de los números reales. Los complejos están formados por los números imaginarios y los números reales, ¿verdad? Bueno,
Luego de esta pequeña parte de teoría, fíjese bien, vamos a recapitular. El discriminante, pues él se encarga de aportarnos información con respecto a las soluciones de una ecuación cuadrática. ¿Cuáles son las tres situaciones que se pueden dar? Primera, el discriminante puede ser un número mayor que 0. Si es un número mayor que 0, las soluciones son soluciones reales, es decir, las soluciones se encuentran en el conjunto de los números reales. Puede ser también que el número delta sea igual a 0. En dado caso, si eso sucede, pues las soluciones de la ecuación cuadrática son repetidas. Y podemos resumir que solo tiene una solución. Luego, también se puede dar que el discriminante sea menor que 0. Si eso sucede, entonces la ecuación tiene dos soluciones complejas, que son de la forma A más BI. Un número complejo, recuerde que en un complejo expresado en la forma binómica, este primer numerito de acá se le llama parte real y esto otro que está aquí se le llama parte imaginaria. Esa I que está ahí, recuerde que es la unidad imaginaria que más adelante la vamos a definir. Entonces, vamos a comenzar con una serie de ejemplos para ver cómo poder utilizar el discriminante y ver qué información me va a aportar de la ecuación cuadrática. Si gusta ahí en su cuadernito, pues anote lo siguiente. Ejemplo, dice, utilizando el criterio del discriminante, clasifique las posibles soluciones de las ecuaciones presentadas a continuación, ¿verdad? Entonces, fíjese bien, vamos a ir con los primeros ejemplos. Entonces, en este momento dejo de compartir pantalla, solo voy a copiar aquí la ecuación. Vamos a ver. Ejemplo número 1. Ejemplo 1 sería x al cuadrado menos 4x más 1 igual a 0. Ok, bueno, dejo de compartir pantalla y de inmediato enfocamos nuestra atención en la pizarra, ¿sí? Quiero ver. Me gustaría que me corroboraran si desde ahí tienen buena visibilidad. Sí, profe. Sí, ok. Bueno, entonces vamos a ver qué tipo de soluciones me va a aportar esta ecuación cuadrática, utilizando el criterio del discriminante. Recuerde, el discriminante es la expresión delta igual b cuadrado menos 4ac. Este número puede ocurrir tres cosas. Puede ocurrir la primera, que es que si delta es mayor que 0, entonces hay soluciones reales. Si delta es igual a 0, entonces hay solución repetida. Y también puede ocurrir que delta sea menor que 0. Si en dado caso esto sucede, pues hay soluciones complejas. Entonces vamos a ver qué me dice el discriminante con respecto a esta ecuación. Paso número 1, fíjense bien, paso 1. Lo primero que debo hacer es sacar los coeficientes de esta ecuación. ¿Cuáles son los coeficientes? Pues aquí manejamos un estándar, ¿verdad? A le llamamos el coeficiente del término cuadrático, que en este caso sería 1, ¿verdad? También, fíjense bien, tenemos B, que es el coeficiente del término lineal, que en este caso sería menos 4. Y por último, pues tenemos el coeficiente del término lineal, perdón, el término independiente, que sería C. Para mí C es igual a 1. Entonces, trabajemos esta expresión, a ver qué es lo que me dice. ¿Qué será lo que me va, cuál es la información que me va a aportar con respecto a sus soluciones? Bueno, fíjense bien. Calculemos delta para esta expresión. O el discriminante, si se lo quiere llamar así. Delta es igual b cuadrado, que en este caso sería menos 4 al cuadrado, menos, fíjense bien, 4 veces a, que es 1, por c, que es 1. ¿Sí? Bueno, realicemos esta cuenta a ver qué es lo que nos dice. ¿Cómo va a ser ese número? A ver, ¿en cuál de estos tres casos cae? Fíjense bien. Igual, menos 4 elevado al cuadrado, base negativa, exponente par. ¿Qué resultado espero ahí? 16. 16, muy bien. Entonces tengo 16 menos, fíjense bien, aquí tengo que ir multiplicando. Menos 4 multiplicado por 1, eso es menos 4. Y menos 4 siempre multiplicado
multiplicado por 1, pues es menos 4. Entonces, aquí yo tengo 16 menos 4. Ok. 16 menos 4, ¿eso cuánto es? 12, ¿verdad? Ok. Entonces, fíjense bien, este 12, en efecto, este número es mayor que 0. Por tanto, puedo decir que delta es mayor que 0. Entonces, ¿qué información me está aportando esto? Quiere decir que cayó en esta categoría. Y cuando delta es mayor que 0, ¿qué quiere decir? Que hay soluciones reales. ¿Sí? Hay soluciones reales. Soluciones reales en el sentido de que las soluciones pertenecen a ese conjunto, el de los números reales, ¿verdad? Entonces, con lo otro que vamos a proceder es a solucionar la ecuación, ¿sí? Ya sabemos que esta ecuación me va a dar soluciones reales por el discriminante. Entonces voy a proceder a ver cuáles son dichas soluciones. Para ello, pues voy a borrar esta parte de aquí, ¿sí? Voy a borrar esta parte de aquí para poder hacer el desarrollo de esa parte. Ok, bueno. Vamos a solucionando esta ecuación. Fíjense bien, solucionando esta ecuación. Solucionando la ecuación. Solucionando la ecuación. O solucionando nada más. Bueno, aquí vamos a aprovechar el hecho de que ya tenemos cierta parte de la fórmula cuadrática. Recordemos que la fórmula cuadrática expresa lo siguiente. ¿Ok? Esa es la fórmula cuadrática. Voy a aprovechar el hecho de que yo ya conozco esta parte de acá y solo voy a buscar esta parte y esta otra parte. Entonces, ahí, si media vez encuentro eso, pues ya lo demás ya es más operativo. Entonces, busquemos esta parte y esta parte de acá. Vamos a ver qué sale. X igual menos B. Fíjense bien, el menos de la fórmula y en un paréntesis voy a colocar el coeficiente que corresponde a B, que según esta parte de acá es menos 4. Más menos raíz cuadrada. Pregunto, ¿necesito volver a efectuar esta operación o lo puedo tomar de aquí? Pregunto. Él lo puede tomar de ahí porque fue lo mismo que hicimos. Exacto. En efecto, pues lo puedo tomar de aquí y no hay ningún problema. Entonces me queda raíz cuadrada de 2. A ver, esto aquí. Muy bien. Todo esto dividido sobre 2a. Y a para mí es 1. ¿Sí? 2 por 1. Lo demás pues es bien operativo. Observe bien. Menos 4. Observe que aquí estos signos múltiples se multiplican. Entonces vamos a tener el 4, ¿verdad? Más menos esta raíz de 12. Pregunto, ¿hay otra forma de expresar esa raíz de 12? ¿Será que tengo alguna otra posibilidad para expresarla? 2 raíz de 3. ¿Cómo? 2 raíz de 3. 2 raíz de 3. Muy bien. Recuerde que este 12 lo puedo escribir como 4 por 3. Y al escribirlo de esa forma, el 4 sale, ¿verdad? Y, la raíz, y lo que queda dentro es la raíz de 3. Entonces, este 12 lo puedo expresar como 2 raíz de 3. Y sigue siendo lo mismo que raíz de 2. Todo sobre 2. ¿Sí? Ok. Ahora fíjense bien lo que vamos a hacer. Vamos a dividir, si es posible, cada una de las partes de esta expresión la vamos a dividir entre 2. Es decir, fíjense bien, 4 entre 2, lo voy a dejar aquí indicado. 4 entre 2, más menos 2 raíz de 3 entre 2. Ok, efectuemos estas operaciones. Vamos a ver, cambio de color, fíjense bien. 4 dividido entre 2 es 2, ¿verdad? Más menos, ese más menos, pues siempre lo tengo que ir cargando. Y lo siguiente, 2 raíz de 3 entre 2, ¿a cómo toca? Fíjense bien, el 2 de acá está como coeficiente de esta raíz y el 2 de acá, pues se cancelan, ¿verdad? Entonces solo me queda la raíz de 3. De aquí yo puedo sacar las dos soluciones que necesito.
¿Cuáles serán estas dos soluciones? ¿Alguien que me ayude de qué forma tendrían esas dos soluciones? 2 más raíz de 3 y Perfecto. 2 menos raíz de 3. Excelente, fíjense bien. La primera solución la ocupo tomando este más. Y la otra solución, que aquí son 2, la voy a tomar con este menos. Entonces sería 2 menos raíz de 3. Y ahí tengo ya las soluciones a mi ecuación cuadrática, ¿verdad? Fíjense bien. Hay ciertas cosas que, bueno, la voy a comentar en el siguiente ejemplo. Ahí sí vamos a ver de manifiesto. Otras propiedades que tiene el discriminante de la ecuación cuadrática. Pregunta, ¿se ha comprendido este primer ejemplo? ¿O hay alguna duda? Yo creo que sí se ha comprendido, profe. Se ha comprendido, ok. Bueno, entonces, si ha logrado tomar apuntes, pues no sé si me gustaría saber si puedo abordar el otro ejemplo. Bueno, voy a tomar el otro ejemplo para ver qué podemos hacer. Ok, bueno. Ahí está. Fíjese bien, le presento pantalla otra vez para que vea unas cuantas conclusiones que hemos sacado a partir de acá. Bueno, en el primer paso, pues sacamos los coeficientes y después calculamos el discriminante. Me decía que el discriminante, en este caso 12, es un número mayor que 0. Por tanto, caía en el primer caso que tenemos soluciones reales. Luego, vamos a ver este segundo ejemplo, lo vamos a abordar. Tenemos como ejemplo número 2, solo voy a copiar y después presento la pizarra otra vez. Ejemplo 2. Ejemplo 2. Tenemos 4x al cuadrado menos 12x más 9. Igual a 0. Muy bien. Listo. Entonces, le voy a mostrar por lo menos los primeros pasos de la resolución de esto. Lo primero que debemos de hacer es tomar los coeficientes, ¿verdad? Tomar los coeficientes de la ecuación cuadrada. Entonces, en este caso, no sé si me ayudan, ahí por ahí un voluntario. Coeficiente del término cuadrático, ¿cuál sería? Coeficiente del término cuadrático. 4. 4, perfecto. Coeficiente del término lineal. Menos 12. Menos 12, muy bien. Y por último, coeficiente del término independiente. 9. 9, perfecto. Listo, ahora vamos a calcular el discriminante a ver qué me dice de esta ecuación cuadrática. Fíjense bien. Delta igual b cuadrado menos 4ac. ¿Ok? Reemplazando datos. Vamos a ver. B al cuadrado estamos hablando de menos 12 al cuadrado menos 4 a, que es 4, por c, que es 9. Ok, veamos a ver qué número resulta de acá. Menos 12 elevado al cuadrado, base negativa y potencia par. Será resultado positivo, ¿verdad? Entonces tenemos aquí 144. ¿Por qué? Porque 12 al cuadrado es 144. Listo, ahora veamos qué resulta de acá. 4 por 4 es 16. Y 16, el 16 que obtengo de este producto multiplicado por este 9, me da también 144, ¿verdad? Bueno, entonces tengo 144 menos 144. Entonces aquí, pues esto es 0. Pregunta. Recuerde y rescate información de la que había en la diapositiva. ¿En qué caso hemos caído con respecto a esta ecuación cuadrática? Que tiene soluciones repetidas. Tiene soluciones repetidas, ¿verdad? Eso es lo que podemos concluir. Tiene soluciones repetidas. Entonces, averigüemos a partir de este punto cuáles son las soluciones, ¿verdad? En este caso, pues serían soluciones repetidas. Vamos a ver.
Para ello, ya para rescatar las soluciones, pues recordamos la fórmula general, ¿verdad? X igual. A mí no me gusta decir todo este resto, por eso es que solo lo escribo. Pero si usted quiere, pues puede decir. Listo. Esta parte ya la tenemos. Ya no es necesario calcular. Entonces solo me quedo por rescatar esto y esto de acá. Trabajo a este lado. Fíjense bien. Tenemos x igual menos b, ese menos es de fórmula, y el coeficiente de b es negativo. Entonces aquí también tengo que poner menos 2. Más menos que raíz cuadrada del discriminante. En este caso, pues a mí me dio 0. Lo puedo retomar de acá. Eso sería raíz cuadrada de 0. Todo esto sobre 2 por a. En este caso, a es 4. Muy bien. Entonces, me quedo operando esa parte de ahí para decir cuál es la solución. Fíjense bien. X igual menos por menos 1, ¿verdad? Porque aquí hay un menos 1 que está disfrazado, que no se escribe, pero sabemos que está ahí. Entonces sería menos 1 por menos 12, eso es 12 positivo, ¿verdad? Más menos raíz cuadrada de 0. Pues ya nos lo han definido que la raíz cuadrada de 0 es 0. Todo esto sobre 8. Pregunta, fíjense bien. Como estamos sumando, fíjense bien, como hay una solución que se toma considerando la suma de 0, la suma con 0, perdón, y hay otra solución que se considera restando 0, he ahí el hecho del por qué se dan soluciones repetidas. Salieran soluciones distintas si al menos aquí, esto que está, este número que tomamos acá, si fuera otro valor, por ejemplo un 1, o cualquier otro valor menos 0, ahí sí salieran soluciones distintas. En este caso, pues, salen soluciones repetidas porque usted cuando suma o resta 0, en realidad es como que no esté haciendo nada. Entonces, por ello es que cuando el discriminante es 0, pues hay soluciones repetidas. Entonces, de aquí, fíjense bien, solo hay una posibilidad, que sería 12 sobre 8. ¿Qué podemos hacer con esa expresión? 12 sobre 8. ¿Qué podemos hacer? Simplificarla. Simplificar, muy bien. Simplifiquemos esa expresión. Vamos a ver. Mitad de 12. Mitad de 12, 6. Mitad de 8, 4. Mitad de 6, 3. Y mitad de 4, 2. Entonces, fíjense bien, la única solución para esta ecuación cuadrática, la única es 3 medios. Ni tan siquiera menos 3 medios. No, esta solo tiene una única solución real, que es 3 medios. Ahora sí, le voy a mencionar otras propiedades que tiene el discriminante. Fíjense bien. Cuando el discriminante de una ecuación cuadrática es 0, así como en este caso, resulta que la ecuación cuadrática está asociada con un trinomio cuadrado perfecto. Ejemplos de trinomio cuadrado perfecto. Fíjense bien. Ejemplos de trinomio cuadrado perfecto. Por ejemplo, la expresión x al cuadrado menos 6x más 9 igual a 0. Si lo vemos así, esto es una ecuación cuadrática. Si calculamos su discriminante y nos da 0, quiere decir que esto que está acá, esto que está a este lado, lo que está a este lado, sí, esto de acá, es un trinomio cuadrado perfecto. No sé si tienen buena visibilidad ahí, no sé si la luz les está molestando mucho. Bueno, y expresiones de esta naturaleza cuando se llega a que es un discriminante 0 porque este es un trinomio cuadrado perfecto. Toda esta expresión está asociada a un trinomio cuadrado perfecto. Otra propiedad muy interesante del discriminante es la siguiente. Cuando el discriminante de una ecuación cuadrática es un cuadrado perfecto, ¿cuáles son los números que son cuadrados perfectos? Por ejemplo, el 1, el 4, el 16, el 36, el 25, el 144, etc. Todos esos números que son cuadrados perfectos. Cuando en el discriminante de una ecuación cuadrática yo obtengo un cuadrado perfecto,
Es porque la ecuación se podía solucionar factorizando. Y esa es una ventaja muy grande. Como en el ejemplo anterior me dio, en el discriminante me daba un 12 y 12 no es un cuadrado perfecto, entonces sus soluciones eran un poquito más extrañas, podríamos decirlo así. Pero si en dado caso en el discriminante yo obtengo 0, es porque es un trinomio cuadrado perfecto, la ecuación a la que está asociado. Si en el discriminante yo obtengo un cuadrado perfecto, que ya citamos unos ejemplos de cuáles eran números que son cuadrados perfectos, entonces quiere decir que la ecuación puede ser solucionada a través de factores. Bien, entonces no sé si hay dudas con este otro ejemplo, cómo se soluciona cuando cayó en una categoría, etcétera. No sé si hay alguna duda, me gustaría saber. ¿No? Ok. Bueno, presento pantalla otra vez. Fíjese bien. Le presento pantalla otra vez. Bueno, entonces, listo. Ahí está la resolución ya con ecuaciones ahí del editor. Y pues ahí está. Tiene soluciones reales repetidas. Ahora vamos a ver qué sucede con esto. El último que acaba de aparecer ahí. Utilizando el criterio del discriminante, clasifique las posibles soluciones de la ecuación x al cuadrado más 2x más 2 igual a 0. Anótelo ahí en su cuaderno, yo lo voy a anotar ahorita en la pizarra para que veamos qué es lo que pasa con esa ecuación cuadrada. Ok, bueno, dejo de presentar ahí pantalla y nos pasamos a la pizarra. Bueno, fíjense bien, tengo aquí la ecuación cuadrática x al cuadrado más 2x más 2. En un principio, yo no sé qué tipo de soluciones vamos a tener de esta ecuación. Pero sí me interesa saber si van a ser reales, si va a ser una sola solución o si va a caer en la categoría de soluciones complejas. Entonces, lo primero que hacemos sería el paso 1. Paso 1 es tomar los coeficientes. En este caso, coeficiente del término cuadrático es 1, ¿verdad? Coeficiente del término lineal es 2. Y coeficiente del término independiente es 2. O mejor dicho, el término independiente, ¿verdad? Luego, pues, evaluamos el discriminante, a ver qué es lo que sucede. Delta, que es así como hemos bautizado el discriminante, es igual a b cuadrado menos 4a por c. Listo, veamos qué sucede. De aquí obtendríamos 2 al cuadrado menos 4 a por c. En este caso, a lo tomo de aquí, que es 1, y c lo tomo de acá, que es 2. Listo, veamos. 2 al cuadrado, pues ahí hay un 4, ese es un 4, y veamos qué sucede aquí. 4 multiplicado por 1 es 4. Ajá, y de este producto, todo este producto multiplicado por 2. Aquí sería 8, ¿verdad? Bueno, entonces de aquí obtengo 4 menos 8 y ese 4 menos 8 es menos 4. ¿En qué categoría cae? ¿En qué categoría cae? Menor a 0. Ah, fíjense bien, delta, este número es menor que 0. Por tanto, puedo concluir que las soluciones de esta ecuación son soluciones complejas. Es decir, hay soluciones complejas. Y aquí, pues me voy a permitir unos minutitos, para contextualizarlo sobre los números complejos. Bueno,
Los números complejos, usted sabe que son un conjunto de números mucho más grande que el de los números reales. Fíjense bien. Por aquí pues voy a tratar de ilustrar. A través de un pequeño como diagrama de Venn. Los complejos, sí, son un conjunto que están formados por los números imaginarios y por los números reales. El conjunto más grande en realidad con el cual trabajamos es el conjunto de los números complejos. Tiene propiedades exageradamente buenas, ¿sí? Tiene unas propiedades muy buenas para trabajar. Hay cerca de 4 formas en las cuales nosotros podemos representar un complejo. De hecho, un complejo en su definición más rigurosa, un complejo es un par ordenado, un par ordenado de números reales. Estos números, el conjunto de los complejos tiene 4 formas de expresarse. Se pueden expresar a través de la forma cartesiana. Se puede expresar también a través de forma trigonométrica. Se puede expresar también a través de forma exponencial y también está la forma binomial, etc. Los números complejos pues tienen esa bondad de que pueden ser expresados de muchas formas y en todas las formas estamos haciendo referencia siempre a los números complejos. Entonces fíjense bien, un número complejo es un número que está formado por una parte imaginaria y por una parte real. De hecho, ya si somos más rigurosos, un número real también es un número complejo. Lo único que es un número complejo cuya parte imaginaria es nula. Para exponer mejor esta idea, fíjense bien lo que vamos a hacer. Voy a hablarle un poquito de lo que usted ya conoce a partir de noveno. Y no sé si se recordará que un número complejo se puede expresar en la forma A más BI, donde A es la parte real, es decir, esta es la parte del complejo que está en este conjunto, y BI es la parte imaginaria, es decir, imaginaria. Esta es la parte que le pertenece a este otro conjunto. Entonces, un complejo es esto, es un número que tiene parte real y parte imaginaria. En su forma cartesiana, ¿sí? En su forma cartesiana es un par ordenado que tiene la forma A, B, donde A siempre es la parte real y B es la parte imaginaria. El problema básico de los números complejos y las ecuaciones cuadráticas, es decir, por qué están vinculados, es el siguiente. Fíjense bien. Me van a disculpar que para solucionar esto, pues primero se me ocurre contextualizarlo mejor antes de proceder con esta resolución. Fíjense bien. Una ecuación cuadrática, esta es la versión corta de la historia, no es la versión larga. Fíjense bien. Una ecuación cuadrática que puso en jaque a los matemáticos de por ahí de por 1700 fue esto. X al cuadrado más 1 igual a 0. Esta cuestioncita tan inocente, pues, puso en jaque a matemáticos brillantes, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, si usted echa un poquito de álgebra de esto, usted se va a dar cuenta de que podemos hacer lo siguiente. X al cuadrado es igual a menos 1. Aquí, fíjense bien, aquí es donde ya viene, ¿cómo decirle? El hecho de conocer muy bien el conjunto sobre el cual usted está trabajando para resolver una ecuación. Técnicamente, hasta 1700, hasta por esa fecha, el único conjunto con el cual se pretendía resolver todos los problemas que tenía la matemática era el conjunto de los números reales. Pero esto que está aquí, esto tan inocente que está aquí, le repito, fue lo que puso en jaque a muchos matemáticos. Porque esto que está acá es lo siguiente, se traduce de la siguiente forma. Un número elevado al cuadrado sumado con la unidad debe ser 0. Luego, fíjense bien, ya despejando un poquito, me queda lo siguiente. El cuadrado de un número es igual a menos 1. Lo que hay de trasfondo de todo esto es lo siguiente. En los números reales no existe ningún número tal que su cuadrado sea negativo. Es decir, que en los números reales, todo número elevado al cuadrado, ya sea positivo o negativo, siempre es mayor que 0.
Y esto fue lo que puso en jaque a los matemáticos, es decir, no había ni un solo número real tal que su cuadrado fuera negativo. Entonces, ya no convenía, o por ejemplo, esta ecuación ya no tenía solución en el conjunto de los números reales. Fue necesario volver a reinventar ciertos aspectos de los números, o mejor dicho, migrar a trabajar con otro conjunto, que era el conjunto de los números complejos. De hecho, primero vinieron a definir los números imaginarios antes de definir a un complejo. Pero por aquí más o menos anda el contexto de esa historia de los números complejos. Entonces, por ahí unos matemáticos brillantes, fíjense bien, si usted ve la otra en esta semana, que le voy a colgar ya esa guía, usted va a poder ver un video que le va a permitir explorar el contexto de todo esto. Le voy a presentar pantalla para que identifique cuál es el video que debe ver para poder explorar esa parte a profundidad. Fíjese bien. Aquí esta es la guía que originalmente íbamos a utilizar esta semana, que era la semana 4, pero nos ha salido una semana cortada, ¿verdad? Por actividades. Entonces se la voy a poner en la semana 5, o es posible que en esta misma semana para darle continuidad a la siguiente. Aquí hay un video que ilustra toda la filosofía y todos los problemas que acarrearon los números complejos. Aquí usted va a poder ver de forma bastante entretenida cuál es el contexto de los números complejos. Así que por favor, necesito que por favor vea este video cuando le sea posible. Entonces, dejo de compartir pantalla y sigo. Entonces, fíjese bien, por ahí unos matemáticos brillantes llegaron a la siguiente conclusión. Y va a representar la unidad imaginaria de este nuevo conjunto de números. Y para ellos definieron ahí como la raíz de menos 1. La raíz de menos 1. Y eso bastó y sobró para poder solucionar esta ecuación de este tipo, cuyas soluciones son completas. Ahora sí, tenga presente este dato. Y es igual a raíz de menos 1. Esta es la versión corta. Realmente aquí hay mucho más del trasfondo de esto. No fue solo que a alguien el cerebro le dijo tal y tal cosa y ya todo tranquilo. No, hay más de trasfondo, pero por el momento vamos a aceptar este hecho para poder solucionar esta ecuación cuadrada. Así que le borro esto y por favor tenga presente el dato que le piense bien. El dato es que vamos a aceptar que i es igual a raíz de menos 1. ¿Sí? Eso es lo que vamos a aceptar. Entonces, con ese hecho vamos a proceder a solucionar esta ecuación cuadrada. Usemos la fórmula general, fíjense bien. X es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a, etc. Bueno, de aquí ya tengo esta parte. ¿Cuánto es el discriminante? ¿Voluntarios? ¿Cuánto es el discriminante? Menos 4, ¿verdad? Menos 4 es el discriminante. Muy bien. Vamos a ver. X es igual a menos b. Y en este caso, b lo tomo de acá, que sería 2, ¿verdad? Tengo 2 más menos raíz cuadrada del discriminante. En este caso me dio menos 4. Entonces lo voy a colocar aquí. Menos 4. Todo sobre 2 por a, que es 1. ¿Sí? Ok. Y aquí pues echemos un poquito de operatoria sobre esta expresión para ver a qué me lleva. Menos por menos 1 multiplicado por 2, eso es menos 2. Más menos, aquí viene la parte que debe poner mucha atención. Ya sabemos nosotros, o ya aprendimos, que en los números reales, dentro de una raíz, no puede haber un número negativo. Está prohibido. Eso en los reales. En los complejos, en los números complejos, ahí sí ya puedo manipular estas expresiones. Para manipular esta expresión, yo necesito que allí esté la unidad imaginaria. Pero para que esté, yo necesito hacer un pequeño arreglo y es el siguiente. Este menos 4, usted lo puede expresar, fíjese bien, lo puede expresar como el producto de 4 por menos 1.
¿sí? Y siempre sigue siendo menos 4. Lo único que ahora he expresado como un producto. El producto de 4 por menos 1. Luego, apliquemos un poquito de lo que aprendimos en el periodo 1, que era el trabajo con las raíces. En las raíces, cuando yo tengo el producto de una raíz, se puede separar cada uno, se puede separar como la raíz, el producto de las raíces. Entonces, fíjense bien, esto de acá voy a separar en dos radicales. El primero va a ser raíz de 4 y el otro va a ser raíz de menos 1. Entonces voy a obtener x igual a menos 2 más menos. Separemos, fíjense bien. La primera sería raíz de 4. Ahí no hay ningún problema. La otra sería raíz de menos 1. Todo sobre 2. ¿Cuánto era la unidad imaginaria? ¿Cómo la habíamos definido la unidad imaginaria? Nosotros habíamos dicho, fíjense bien, que para nosotros la unidad imaginaria era esta. ¿Ve usted ese valor ahí en esta parte que hemos trabajado? ¿Lo ve por ahí? Fíjense bien. Aquí tenemos a la unidad imaginaria. Entonces, donde yo vea raíz de menos 1, voy a cambiar por i. ¿Sí? Repito, donde yo vea raíz de menos 1, ahí voy a hacer el cambio por i. Y eso es lo que me va a indicar es que yo a partir de este momento ya no estoy trabajando en los reales. Estoy trabajando en los números completos. Entonces, fíjense bien, aquí tomemos x igual menos 2 más menos raíz de 4, 2. Eso no hay ningún problema. Y aquí, raíz de menos 1 es i. Aquí estoy haciendo ya el cambio, es decir, migrando a los números completos. Todo ello dividido por 2. Todo ello dividido por 2. Ok. Bueno, entonces de aquí, no sé si aún tienen visibilidad, no sé. ¿Tienen visibilidad aún? Sí, profe, se ve bien. Ok, entonces a partir de acá lo que puedo hacer es volver a aplicar el mismo truco que hice en la otra ecuación. Puedo dividir cada parte de esta expresión por 2. Sería aquí, por ejemplo, menos 2 entre 2 más menos 2i dividido entre 2. Por ahí ya más abajo creo que ya no se va a anotar, así que me paso a esta otra parte de la pizarra. Fíjense bien. Continuación acá. Entonces sería menos 2 entre 2 es 1. Entonces tengo x igual a menos 1. Más menos, ese más menos no lo vamos a, no es que va a cambiar, siempre lo voy a seguir llevando así. Y aquí 2i dividido entre 2, eso es i. ¿Sí? Simple y sencillamente i. Cancelo aquí y cancelo acá. Y ya. Listo. Entonces de aquí voy a deducir las dos soluciones. ¿Cuáles serán las dos soluciones que nacen a partir de esta expresión? ¿Me ayudan? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Fíjense bien, x sub 1 o la primera solución, la voy a tomar aquí con el signo positivo. Entonces la primera sería menos 1 más i. ¿Cuál sería la otra solución de esta ecuación? ¿Cuál sería la otra? Menos 1 menos i. Menos i. Muy bien, menos 1 menos i. Y listo. Ahora sí ya tengo mis dos soluciones completas, ¿verdad? Estos no son soluciones reales, son soluciones completas. Por ahí pues tenemos una teoría, como le repito, que dice que todo número real es un número complejo cuya parte imaginaria es nula. Ya vamos a hacer un experimento de eso. Entonces, no sé si se ha comprendido esta primera parte, ¿para qué me va a servir el discriminante? ¿Sí? ¿No? Tal vez. Bueno, no sé si tienen dudas por el momento. Tenemos 2 horas, así que las vamos a aprovechar. 1 hora más, perdón. No sé por ahí si hay dudas. Me gustaría que me lo... Profe, Dime. y cuando lo de raíz cuadrada de menos 1, o sea, cuando no valga menos 1.
O sea, esa raíz cuadrada siempre hacemos lo mismo, o sea, utilizando y, solo que le cambiamos el valor. No, No sé vale, si por me ejemplo, entendió. si aquí fuera positivo, si no sé si voy a tratar de interpretar tu pregunta. Si cuando aquí fuera negativo, si aquí fuera positivo, dices tú. ¿No? ¿No es eso? No, el valor que le da ahí, como y vale raíz cuadrada de menos 1. ¿Sí? Vaya, cuando no sea ese, o sea, por ejemplo, sea raíz cuadrada de menos 2 o menos 3. No ¿Por sé qué? si me entiende. Por ejemplo, si fuera raíz cuadrada de menos 2. Así dices tú. ¿Sí? Sí, sí, o Vale. sea, En siempre ese sería el caso, mismo valor. exacto, siempre sería el mismo valor. En ese caso, fíjense bien, raíz cuadrada de menos 2, yo lo puedo expresar como el producto de 2 por menos 1, ¿sí? Lo que he hecho es simple y sencillamente expresarlo como un producto. Entonces, lo que va a suceder es que yo puedo repartir esta raíz para cada uno de los factores. La primera sería raíz de 2 y la otra sería raíz de menos 1. Este raíz de 2, como no es exacto y en matemáticas, pues nos gusta más trabajar con raíces exactas o con valores exactos, mejor dicho, solo lo puedo dejar como raíz de 2. Y con este raíz de menos 1, pues donde yo vea raíz de menos 1, ahí pongo el i. No sé si eso satisface tu duda. Sí, o sea que siempre como que obligatoriamente y tiene que valer raíz cuadrada de menos 1. Sí. Sí, sí, Ah, ok, muchas gracias, profe. perfecto. Bueno, ahora vamos a abordar un problema bastante interesante que pues, viene propuesto por ahí en uno de los tomos que trabaja en el Ministerio de Educación, que yo dije pues que sería bastante saludable que lo abordáramos. Es el problema número 3. Si gustan, vayan copiando en su cuaderno, en lo que yo borro aquí en la pizarra para ver de qué forma lo vamos a hacer. ¿Okay? Solo déjenme condensarlo aquí en la pizarra, el problema, para ver de qué forma lo solucionamos. Le voy a poner problema. Problema. Fíjense bien. Dice, encuentre el valor de x. Mire qué interesante. Encuentre el valor de x. El valor de x. Si x es igual, vamos a ver aquí es igual, es 1 más 1, todo dividido sobre 1 más, y aquí otra vez, 1 sobre 1 más, y así se va prolongando esta expresión, ¿sí? Bueno, yo creo que ya lo ha de haber copiado, dejo de compartir pantalla y pues vamos a ver qué podemos solucionar a partir de ello. Este tipo de estructuras en matemática tienen la característica de que se contienen a sí mismas un número indeterminado de veces. Es decir, si usted va haciendo esta operación, si lo hace la primera vez, es decir, si hace este primer bloquecito, le va a dar un valor. Si lo hace, si agarra estos 3 bloquecitos, le va a dar un valor. Y así usted puede ir tomando bloquecitos de la misma expresión una, otra y otra y otra y otra vez, indeterminadamente las veces. Lo que sucede con este tipo de expresiones es que después de agarrarlo 2 veces, van tendiendo a un valor fijo. Es decir, se van acercando a un valor fijo. Como por ejemplo, vamos a ver, 2.9. Después
2.99, después 2.999 y así van tendiendo a un valor fijo. Entonces, en matemáticas existen este tipo de estructuras que se contienen a sí mismos un número indeterminado de veces. Quiero que se fijen algo. Quiero que se fijen algo en esta cuestión. ¿Cómo vamos a aplicar las ecuaciones cuadráticas para poder determinar hacia dónde va esta operación o cuál es, por decirlo así, el valor tope? Es decir, del cual no puede pasar, aunque esto se siga prolongando una cantidad indefinida de veces. Bien, para hacer ese análisis quiero que se fijen lo siguiente. Ojo, aquí yo estoy diciendo que todo este bloquecito, todo este bloque se repite una cantidad indeterminada de veces. Fíjense bien, este de acá, a partir de este bloque de acá, todo se va repitiendo una cantidad indeterminada de veces. Sigue, 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 sigue y sigue. Entonces, quiero que nos fijemos en algo. Yo sé que de acá, todo esto es X. ¿Qué pasaría si yo tapo esta expresión de acá? Pregunto, ¿sigue siendo X o deja de ser X? Fíjese bien, que si usted solo contara con lo que está en azulito, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Sigue siendo X o ya no es X? Como se repite una cantidad indefinida de veces, más lejos o más cerca que usted lo tome, sigue siendo X. ¿Y qué pasaría si lo tomáramos a partir de acá? ¿Qué pasaría si lo tomáramos a partir de acá? Fíjense bien, que no existiera ni este bloque ni este otro, que solo se quedaran trabajando con este bloquecito de acá, con este otro. ¿Seguiría siendo X o no seguiría siendo X? Sí lo seguiría siendo, porque se repite una cantidad indeterminada de veces. Entonces, sea que yo lo tome más acá, más acá, o más acá, más acá, más acá, más acá, eso sigue siendo X. Entonces, fíjense bien, tomemos el siguiente acuerdo. Vamos a tomar el nivel superior de esta expresión, es decir, el nivel, no el superior, sino que el penúltimo nivel de esta expresión. Y como más cerca o más lejos que yo la tomo, eso siempre sigue siendo X, entonces para mí, todo esto que está en azul, el recuadro más grande, yo le voy a llamar también X, ¿sí? Le voy a llamar también X. Desde este punto de vista, entonces, replanteemos lo siguiente. Podemos decir, fíjense bien, que X es igual a 1. ¿Este 1 de dónde lo está sacando? Es este mismo de acá. Observe, este 1 de acá es este mismo. Más 1 sobre todo lo que está en el recuadrito azul. Pero ¿cómo le he llamado lo del que está en el recuadrito azul? ¿Cómo le he llamado? ¿Cómo le he llamado todo lo que está en el recuadrito azul? Le he llamado X, ¿sí? Entonces es una forma como compactar toda la expresión, ¿sí? Bueno, obtengo una ecuación. ¿Qué puedo decir con respecto a esta ecuación? Bueno, puedo realizar ciertas manipulaciones para poderla solucionar. Fíjense bien. Puedo multiplicar toda la expresión la puedo multiplicar por X. Si multiplico todo por X, es decir, como estoy multiplicando por un mismo número, entonces no hay ningún problema, la igualdad se mantiene. Entonces, multipliquemos todo por X. Tendría X multiplicado por X es igual a X multiplicado por 1 más 1 sobre X. X por X es X al cuadrado, ¿verdad? X al cuadrado. Igual, 1 multiplicado por X, esto es X, más X multiplicado por 1 sobre X, ¿cuánto me va a dar? X multiplicado por 1 sobre X. ¿Qué sería? ¿Cuánto me daría ahí? Obtenemos 1, ¿sí? Y aquí observe, ¿qué tipo de expresión obtuve en la última línea? ¿Qué tipo de expresión es esta? ¿Qué tipo de expresión es esta? Ajá. ¿Qué tipo de expresión es? Tengo aquí un X al cuadrado, un igual y un X y más 1. ¿Qué tipo de expresión es esta?
Si alguien me dice ecuación cuadrática, le doy un punto adicional. ¿Nada? Ok, ni modo. Bueno, es una ecuación cuadrática, ¿sí? Es una ecuación cuadrática. Entonces, observe bien, la voy a transcribir acá. X al cuadrado es igual a X más 1. ¿Cómo hago para solucionar una ecuación cuadrática? Recuerden, en las cuadráticas necesito que uno de los lados de la ecuación esté igualado a 0. Por tanto, voy a buscar siempre que el término cuadrático esté positivo. Entonces, voy a mover estos otros términos de acá, los voy a pasar al otro lado. Entonces tendría X al cuadrado menos X menos 1, eso igual a 0. Por favor, usted que está ahí del otro lado, dígame cuánto es el discriminante de esta ecuación cuadrática para saber si vale la pena o no seguirla solucionando. Es decir, si esto tiende a un número real o si tiende a un número completo. Dígame cuánto es el discriminante de esta ecuación. ¿Alguien que lo calcule, por favor? ¿Puede repetir su pregunta, profe, por favor? Claro. ¿Alguien, por favor, puede decirme cuál es el determinante de esta ecuación cuadrática? ¿Cuál será el determinante de esta ecuación cuadrática? Es decir, delta aquí. ¿Qué me pueden decir de esta ecuación cuadrática? ¿Será que va a tener soluciones reales? ¿Va a tener soluciones complejas? ¿Tendrá una sola solución? ¿Cuál será? Si yo logro despejar el valor de x de aquí, automáticamente estoy encontrando el valor de toda esta expresión. Es decir, voy a poder ver hacia dónde tiende este valor. ¿Cuál es el discriminante de esta ecuación? Recordemos, delta es igual a b cuadrado menos 4ac. ¿Sí? Eso es delta. Vamos a ver qué información me aporta el discriminante. Vamos a ver. Delta igual a b cuadrado menos 4ac. Vamos a ver, b sería menos 1, menos 4a, que es 1, por c, que es menos 1. Ok. Menos 1 al cuadrado, esto es 1. Menos 4 por 1 es menos 4. Y menos 4 por menos 1 es más 4. Entonces, obtengo 1 más 4. Esto es 5. ¿Qué puedo concluir de esta ecuación cuadrática? ¿Qué tipo de soluciones va a tener? ¿Real? Va a tener soluciones reales. Muy bien. Como tiene soluciones reales, quiere decir que esta expresión, la que teníamos desde un inicio, tiende a un número real. No, su límite, lo podríamos llamar así, no es un número completo. Entonces, solucionemos esta ecuación. Si yo logro solucionar esta ecuación, entonces automáticamente voy a saber cuánto es este valor, por más que se siga propagando todo esto. Entonces, veamos. X igual a menos b más menos raíz cuadrada del discriminante. ¿Por qué puedo poner raíz cuadrada del discriminante? Porque es todo esto. Entonces, no puedo abreviar así. Raíz cuadrada del discriminante sobre 2 por a. ¿Ok? Veamos qué elementos ya conocemos. X es igual menos b menos 1 más menos raíz cuadrada del discriminante. ¿Cuánto es mi discriminante? Es 5, ¿verdad? 5. Todo sobre 2a. Y 2a es 2 por el coeficiente del término cuadrático, que sería siempre 1, ¿verdad? Entonces, eso en resumidas cuentas, 2 por 1 es 2. De aquí, fíjense bien, menos 1 por menos 1, eso es 1 positivo. Más menos raíz de 5, todo sobre 2. ¿Cuáles son las dos posibles soluciones que admite esta ecuación cuadrática? ¿Cuáles son las dos posibles soluciones que admite esta ecuación cuadrática? 1 más raíz de 5 sobre 2. Muy bien. Y la otra, 1 menos raíz de 5 sobre 2. Muy bien. Deduciendo a partir de acá, así como acaba de ayudarme ahí la compañera. Fíjense bien. La primera solución es 1 más
raíz de 5 todo sobre 2. Y la segunda solución es 1 menos raíz de 5 todo sobre 2. De aquí toca decidir cuál de esas dos soluciones es la que satisface esta condición de acá. La decisión es bien sencilla, observe bien. Usted aquí, si esta cadena de operaciones la prolonga, está sumando números positivos o números negativos. Fíjense, 1 más 1 dividido entre 1 más 1 dividido entre 1 más 1. Por más que eso se prolongue, usted ahí lo que está haciendo es que está sumando números positivos. De estas dos expresiones que tenemos acá, creo que de ahí no se alcanza a ver, de estas dos expresiones que tenemos en esta parte de acá, fíjense bien, ¿cuál me va a dar un número positivo? Fíjense bien, si a 1 le quito la raíz de 5, esto de acá me va a quedar negativo. Negativo dividido entre este 2, que es positivo, me va a dar que x sub 2 es un resultado negativo. Pero analicemos acá. Aquí tenemos 1, que es positivo, sumado con raíz de 5, que también es otro número positivo, y dividido entre 2. Al final, esta cuenta, fíjense bien de aquí, va a surgir un número positivo. Y como usted aquí lo que está haciendo es sumando, o mejor dicho, operando con números positivos, el resultado pues va a terminar siendo un número positivo. Por tanto, nosotros podemos decir que x en esta expresión de acá, x es 1 más raíz de 5 sobre 2. Este número que acabamos de obtener se le conoce como número de oro o número áureo o número phi, que es uno de los números reales más importantes que se ubican en la recta numérica, ¿verdad? Bueno, ahora sí, fíjense bien, voy a borrar esto que está acá y vamos a introducirnos ya al tema. Profe. Hola. Dígame. Mira, es que se me fue la luz y mega F, no escuché la explicación de cómo llegó hasta ahí, entonces. Bueno, yo voy a subir la clase de inmediato, ¿sí? La voy a subir de inmediato para que la puedan visualizar, ¿ok? Bueno, fíjate bien, voy a borrar esto que está acá y vamos a proceder con el siguiente contenido. Si gusta, pues puede ir anotando en su cuaderno el contenido se llama números complejos. Así que si gusta, pues puede irlo anotando, ¿verdad? Números complejos. Ok, bueno. Qué rápido vamos, profe William. Sí, hombre, tenemos que ir un tantito rápido para poder cubrir la mayor parte que podamos y después ya quedarnos ensayando. Bueno, como le decía, fíjense bien, los números complejos, me gustó pues eso, el último ejemplo del discriminante pues nos hiciera referencia a los números complejos porque nos abría campo o ponía la semilla ya para poder abarcar esto que vamos a iniciar ahorita. Fíjese bien, le decía o le mencionaba hace unos momentos que un número complejo en la definición más estricta es un par ordenado. ¿Dónde se ubican los pares ordenados? Bueno, si estamos trabajando con números reales, nosotros hacemos uso del plano cartesiano. En este caso, pues como vamos a trabajar con los números complejos, nosotros necesitamos auxiliarnos de otro plano, similar al de los números, al plano cartesiano. El plano en el cual se ubican los números complejos se llama plano complejo. En otras bibliografías también se le llama plano de Argand. Y fíjense bien, es muy similar el plano complejo con el plano cartesiano. Fíjense bien. Un número complejo es
Simple y sencillamente un par ordenado un par ordenado que se ubica en el plano de los números complejos. Entonces, voy a tratar de aplicarlo aquí. Vamos a ver. Creo que quedó más distanciado de acá. Listo, aquí y acá. Ok, bueno, en el plano de los números complejos, en la parte horizontal, nosotros tenemos a los números reales. Es decir, aquí están el 1, 2, 3, 4, 5, etc. Este se le conoce como eje real. Menos 1, menos 2, menos 3. Y el eje en vertical se le conoce como el eje de los imaginarios. No es lo mismo que en el plano cartesiano. Aquí están los números de la forma i, 2i, 3i. Aquí estará menos i, menos 2i y menos 3i. Entonces, fíjense bien. El horizontal es el plano, es mejor dicho, el eje de los números reales. Y el vertical es el eje de los números imaginarios. Entonces, un número complejo es simple y sencillamente un punto en el plano de los complejos, ¿sí? Es un punto en el plano de los complejos, o es un par ordenado. Por ejemplo, aquí, fíjense bien, yo le puedo colocar a este punto A, B. Y A, B es la forma cartesiana de un número complejo. También está la forma binomial. La forma binomial de un complejo se corresponde con la forma de par ordenado. Por ejemplo, en la forma binomial está expresado como A más BI, ¿sí? Donde A es siempre la parte real y BI es la parte imaginaria. Entonces, fíjense bien, hagamos una prueba. Grafiquemos, fíjense bien, grafiquemos el complejo dado por 5,3. 5,3, ese par ordenado, es, para nosotros lo vamos a entender, si no estamos trabajando en los números reales, lo voy a entender como un complejo. ¿Cuál es la parte real y cuál es la parte imaginaria? ¿Cuál es la parte real y cuál es la parte imaginaria de este complejo? Fíjense bien, 5 en la parte real y 3 en la parte imaginaria. Entonces, este puntito que está acá, es el que representa a este número completo. Este puntito que está acá. Miren, 5 en la parte real y 3 en la parte imaginaria. Entonces, repito, ese par ordenado, representa a este número completo. Entonces, otra convención es también fijar esto que está aquí, fijar un vector que vaya del origen de las coordenadas hasta el punto en el plano. Esa es otra forma de representar, ¿sí? ¿Cómo puedo asociar o cómo puedo hacer que se correspondan la forma cartesiana con la forma binomial? Fíjense bien. Para expresar esto mismo en la forma binomial sería 5 en la parte real más 3i. 5 más 3i. Si usted se muda de la forma de par ordenado a la forma binomial, pues tiene que entender que 5 es lo que vamos a ubicar acá y 3i es lo que vamos a ubicar acá. Entonces, a partir de ello, ¿dónde estaría ubicado, por ejemplo, el complejo? Vamos a ver, ¿dónde estaría ubicado el complejo? 2 más i. ¿Dónde estaría ubicado? Fíjense bien. 2 en la parte real e i en la parte imaginaria. O sea que estaría ubicado acá. 2 en la parte real e i en la parte imaginaria. En su forma de par ordenado, esto sería 2, menos, 2,1. 2,1. ¿Sí? Bueno, después de ello, fíjense bien,
lo que nos es importante cuando estamos trabajando con números complejos es entender a qué hacen referencia. Fíjense bien. Los matemáticos de aquel tiempo, ellos buscaron definir una unidad imaginaria. Ellos dijeron que la raíz de -1 iba a ser la base de ese conjunto numérico al cual le iban a llamar los números complejos o también a los números imaginarios. De hecho, ni es la base de los números imaginarios, pero es también una parte muy importante para los números complejos. Entonces, fíjense bien, lo trascendental cuando se trabaja con un conjunto nuevo es definir cómo se van a comportar las operaciones. Por ejemplo, ¿qué pasa con la suma y qué pasa con la multiplicación? Todo conjunto numérico donde no se definan estas dos operaciones, la operación suma y la operación multiplicación o producto, no puede prosperar si no se entiende bien cómo se van a realizar estas dos operaciones. Si eso no está bien definido, entonces el conjunto numérico no es funcional. Por ejemplo, cuando nosotros trabajábamos la suma de los números naturales, nosotros ahí observábamos que sumar dos naturales me producía otro natural. Pero restar dos naturales a veces daba un natural y otras veces no daba otro natural. Daba un número que era entero. Entonces, como el resultado de una operación no se encontraba en dicho conjunto, tuvieron que evolucionar a otro conjunto. Y la necesidad de eso se vio por cómo estaban definidas las operaciones en ese conjunto. Y los complejos no se escaparon de ello. Entonces, aquí la pregunta es, fíjense bien, ¿cómo están definidas la suma y la multiplicación de los números complejos? Comencemos a preocuparnos por la suma, a ver qué es lo que dice. Suma de complejos. Suma de complejos. Fíjense bien. Nosotros vamos a usar la versión general de los números complejos. Es decir, voy a llamar Z al complejo que tiene la forma A más BI. ¿Cuál es la parte real de este número complejo? ¿Cuál es la parte real de este número complejo? A. A. ¿Cuál es la parte imaginaria? BI. BI, muy bien. Entonces, a esto le vamos a llamar Z1. Vamos a nombrar también a otro complejo y le vamos a llamar C más DI. ¿Sí? Y aquí el problema es, fíjense bien, el problema aquí es, ¿qué resultado voy a obtener de Z1 más Z2? ¿Será que es otro complejo o cómo se va a comportar la suma? Esto, fíjense bien, tiene su fundamentación. El hecho de todo lo que voy a explicar ahorita, en realidad proviene de la idea de los vectores. Porque, no sé si lo recuerdan, pero hace un momentito les hice un plano cartesiano. Y en ese plano cartesiano, pues yo tracé una flecha que iba desde el origen hasta el punto que representaba al número complejo. Entonces, la idea de la suma de dos números complejos proviene de la suma de dos vectores. Es bastante similar. Ya me voy a detener a hacer un ejemplo de eso. Fíjense bien. Entonces se preguntaron los matemáticos, bueno, ya conocemos a los números complejos, ya sabemos que tienen parte real, parte imaginaria. ¿Qué sucede entonces cuando yo sumo dos números complejos? Quedó definido de la siguiente forma. Estas son definiciones, fíjense bien. Cuando usted tiene un complejo y lo quiere sumar con otro número complejo, lo que vamos a hacer es que va a sumar la parte real del primer complejo con la parte real del segundo complejo. Eso, fíjense bien, se ilustra así, A más C. Y, fíjense bien, va a sumar la parte imaginaria con la parte imaginaria de ambos complejos. Es decir, la parte imaginaria del primer complejo con la parte imaginaria del segundo complejo. Eso sería BI más DI. Y así quedó definida la suma de los números complejos. Quiere decir que si yo tengo dos complejos, simple y sencillamente, parte real con parte real,
parte imaginaria con parte imaginaria. Pongamos un ejemplo, fíjense bien, ejemplo. Yo voy a sumar 3i, le voy a poner z1, es igual a 3i. Ah, no, espérame. Fíjense bien, voy a poner aquí ejemplo. Ejemplo. Z1 yo lo voy a definir como el complejo asociado a 5 más 3i. Y Z2, ya aquí ya estoy poniendo ejemplos concretos. Fíjense bien. Z1, Z2, para mí va a ser menos 2 más i. Entonces, fíjense bien, cuando yo voy a sumar dos complejos, le repito la regla. ¿Cuál es la regla? Parte real con parte real. Parte imaginaria con parte imaginaria. ¿Cuáles son las partes reales de cada uno de los complejos? En el caso de Z1 es 5 y en el caso de Z2 es menos 2. Entonces, Z1 más Z2 es 5 más menos 2. Es decir, 5 más, paréntesis, menos 2. Ahora, parte imaginaria con parte imaginaria. Fíjense bien, póngale más y entre paréntesis, 3i más i. 3i más i. Listo, veamos. 5 más menos 2, ¿cuánto es? 3. ¿Cuánto? 3. Muy bien. 3 más 3i más i, eso es 4i. ¿Sí? Y entonces, los matemáticos, pues ahí ellos dijeron, cuando estamos sumando dos números complejos, lo que obtenemos es un segundo o es un tercer número complejo. Por tanto, la suma de complejos es cerrado en cuanto a la suma. Y así quedó definido. Parte real con parte real, parte imaginaria con parte imaginaria. De hecho, los números complejos heredan muchas propiedades de los polinomios. Donde sí tenemos serias restricciones que no podemos hacer la asociación con los números reales es en la división de complejos. La división de complejos no es lo mismo que la división de números reales. Pero eso lo vamos a definir más adelante. Entonces, ¿queda claro cómo operar en cuanto a la suma de los complejos? Profe, o sea que un número complejo no lo podemos pasar a real. O sea, siempre va a quedar así como complejo. Hay una convención, fíjense bien, hay algo que se asimila mucho a lo que tú me acabas de preguntar, pero no es que, fíjate bien, te lo voy a explicar de esta forma. Nosotros por aquí tenemos al conjunto de los números complejos. Por aquí tenemos a los reales, le voy a poner una R, y por aquí tenemos a los imaginarios. Hay una convención que dice que un número real sí es un número complejo, pero cuya parte imaginaria es nula. Y un número imaginario también es un complejo, pero cuya parte real es nula. Pero en general, fíjate bien, en general sí podemos considerar a todo número real como un número complejo que su parte imaginaria es nula. No responde al 100% tu duda, pero sí va encaminado a que tú reflexiones la respuesta. No sé si era eso o hay otra interrogante con respecto a eso. Profe, lo que me refería era como, ahí era como la suma de números complejos. Entonces, si el resultado siempre iba a dar un número complejo o en alguna ocasión podría dar un número real. O sea, estrictamente la respuesta tiene que ser complejo o nos podemos encontrar casos en el que la respuesta sea real. Puede haber un caso, sí. Existen casos en los que tras haber operado por suma dos complejos, lo que llegan, por ejemplo, a solo obtener un 3. Existen casos. Bueno, ese 3, en realidad, nosotros no podemos decir, me dio un real, pero en realidad este 3 es un complejo cuya parte imaginaria es nula, es decir, la parte imaginaria es 0i. Pero sí hay casos donde tras haber operado esta parte aquí, lo que la base imaginaria es nula y no se escribe. No sé si así sí respondo tu duda. Sí, profe, muchas gracias. Ok,
Bueno, entonces ya vimos cómo se comporta la suma de números complejos. Ahora vamos con otra operación un poco más complicada, que es la multiplicación de complejos. Fíjense bien. Como les había dicho, los complejos heredan muchas propiedades de los polinomios. Entonces, fíjense bien, vamos a utilizar primero la versión general. Sea Z1 un complejo de la forma A más BI. Y sea Z2 un complejo de la forma C más DI. Entonces aquí la pregunta es, fíjense bien, ¿cuál es el complejo que surge de multiplicar Z1 por Z2? ¿Sí? Esa es la pregunta. Entonces, si lo expresamos de esta forma, en la forma binomial me permite definir muy bien esta operación. Aquí yo tendría A más BI multiplicado, puedo utilizar un puntito o puedo obviar un puntito y ponerle paréntesis por C más D por I. Ok. Usted aprendió a multiplicar polinomios. ¿Cómo se multiplican los polinomios? A multiplicado por C, A multiplicado por DI y después BI multiplicado por C y después BI multiplicado por DI. Entonces, ahí era donde le decía que muchas de las propiedades de los polinomios se van a aplicarle en los complejos. No todas, pero sí algunas. Fíjense bien. Veamos aquí. ¿Cómo quedaría definida la multiplicación de los complejos? A multiplicado por C es AC. Y A multiplicado por DI, eso es A D por I. Luego, operemos acá. BI multiplicado por C, ¿qué voy a obtener? Más C por B y la unidad imaginaria. Y aquí, BI por DI, ¿qué voy a obtener? B por D, ¿sí? B por D, e I por I es I cuadrado. Pero, fíjense bien, de aquí podemos deducir cuánto es I cuadrado. Fíjense bien. Elevemos al cuadrado ambas partes de esta igualdad. ¿Qué obtendría? I al cuadrado es igual a menos 1. Entonces, donde yo vea I cuadrado, ahí puedo reemplazar por menos 1. O sea, obtendría AC más AD por I más CB por I más BD multiplicado por menos 1 más multiplicado por este menos 1, o sea que esto va a terminar siendo menos BD. Menos BD. Entonces, lo voy a borrar ya para ponerlo como menos BD. Menos BD. Entonces, fíjense bien, así es como se define la multiplicación de los complejos. No, esta multiplicación de complejos, pues usted trata de multiplicar en los reales no se multiplican de esta misma forma, ¿sí? Pero por eso es que primero estudiamos la multiplicación de polinomios para darle sentido al producto de complejos. Pongamos ejemplos concretos ya para ir ensayando esto. Fíjense bien. Borra acá. Borra acá. Bien, me voy a definir dos complejos. Z1, ayúdenme ustedes, díganme qué complejo tomo. Ayúdenme. Voy a poner el primero. 3 más 4i. Ese va a ser mi primer complejo. El otro complejo que voy a tomar, quiero que me ayuden ustedes con el otro complejo. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Elija usted otro complejo. 2 más I. 2 más i. Perfecto. 2 más i. Hubiera sido bueno que hubiéramos colocado un menos para ensayarnos ya de una sola vez con el menos, pero bueno, supongo que así está bien. Entonces, fíjense bien, yo quiero ver qué sucede al multiplicar Z1 por Z2. Lo puedo escribir en la forma 3 más 4i, ¿sí? Primer complejo, multiplicado por el otro complejo que es 2 más i. Entonces, aplico lo que ya conozco de la multiplicación de polinomios. 3 multiplicado por 2, fíjense bien, la parte real se va a multiplicar con esta parte real.
Después la parte real con la parte imaginaria y por último parte imaginaria con parte real y después parte imaginaria con parte imaginaria. Vamos, veamos. 3 multiplicado por 2, 6. 3 multiplicado por i, ¿cuánto me da? Más 3i. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿O hay alguna duda? Ok, entenderé que no. Siguiente, 4i multiplicado por 2, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener más 8i. Siguiente, 4i multiplicado por i, fíjese bien, 4 por esta i, ¿qué me va a salir? Más 4i cuadrado. Pero donde yo vea i cuadrado, voy a reemplazar por menos 1. O sea que, fíjese bien, aquí obtendría 6 más 3i más 8i más 4 por menos 1. ¿Sí? 4 multiplicado por menos 1 es menos 4. Entonces, vamos a ver qué obtendría. 6 más 3i más 8i menos 4. ¿Qué hago acá con eso? Bueno, como cuando estaba en suma de números complejos. Las partes reales, voy a reducir las partes reales y las partes imaginarias. 6 menos 4, ¿cuánto me da? Fíjense bien. Este 6 con este 4, ¿por qué? Porque ambos son reales, ¿sí? Ambos son reales. Este es un real y este es otro real. Y 3i con 8i, ¿por qué? Porque ambos son imaginarios. Entonces sería 6 menos 4, ¿cuánto es? 2. 2, perfecto, 2. Y 3i más 8i, 11i. 11i. Quiere decir, piense bien, quiere decir que cuando yo multiplico dos números complejos, me lleva a otro complejo. Todas estas definiciones de por qué se multiplican y por qué se suman los complejos en esa forma, le repito, tiene su fundamentación en los números complejos. Vamos a hacer un experimento. Fíjense bien. Fíjense bien. Voy a compartirle pantalla. Déjenme cargar primero el software que voy a ocupar. Tal vez esto, si usted lo puede ir haciendo en casita, pues sería fabuloso. Voy a cerrar cámara. Profe, Hola, dime. ya son las 12. Ya, perdón. Pues sí, lo dejamos para la siguiente clase. Entonces, hasta aquí llegaríamos. Feliz provecho. Oigan. Adiós, Gracias, profe. profe.